¿Qué tal, amigos de ON24? Nuevamente con ustedes, iniciando este año que seguramente va a ser de grandes novedades fiscales. Ya venimos analizando que la presión tributaria aumenta, que no baja. Y ahora nos encontramos con un escenario nuevo, con un impuesto que empieza a nacer, empieza a recorrer ahora una nueva vida, que es el impuesto sobre la renta financiera. Quiero recordarles también que el impuesto de renta financiera fue casi una imposición de negociación de algunos sectores de diputados que le quisieron condicionar al oficialismo que se grabara la renta financiera como condición para aprobar el resto de la reforma. Eso fue en el 2017. Fue un error enorme haber planteado y haberlo aceptado, porque en alguna medida la creación de este impuesto, la aplicación de retenciones sobre tenedores de títulos que son residentes en el exterior, el año pasado fue uno de los disparadores de la primer corrida cambiaria que tuvimos a mediados de año. Me parece que, bueno, esa es una parte macroeconómica y el impacto no deseado de un nuevo impuesto, que como todo nuevo impuesto, esto empieza a correr ahora. Recién, el 28 de diciembre pasado, sobre las vísperas de la terminación del año, sobre la finalización del año, se dicta el decreto que pone en marcha, el decreto reglamentario que pone en marcha este impuesto. Lo pone en marcha, pero no porque no estuviera vigente. Acá lo que tiene que quedar claro es que el impuesto está vigente desde el 1 de enero del 78. Lo que pasa es que el Estado se tomó un año para reglamentarlo. Prácticamente el último día que tenía para hacerlo, que era ese día, el 28 de diciembre, paradójicamente el Día de los Inocentes, vamos a decir, de los contribuyentes inocentes, salió el decreto reglamentario. Recuerdo entonces que este impuesto tiene un mínimo no imponible de 66.918 pesos, o hasta a partir del cual no se va a pagar, se va a pagar, mejor dicho, a partir de ese importe está exento y se va a pagar a partir de ahí. Con las condiciones estas: si las colocaciones sujetas a impuestos son equivalentes están hechas en pesos, expresadas en pesos, la tasa del impuesto será del 5%, o es del 5%. Y la tasa para colocaciones en moneda en ajuste o en dólar, con cláusula de ajuste o en dólar, será del 15%. Quiero decirle esto, que vamos a hablar mucho de este tema, porque esto, como dije recién empieza a correr este impuesto, pero lo que es importante destacar es que se crea un régimen de información muy importante en este impuesto, que va a obligar a bancos y agentes financieros a dar la información de cuáles son las tenencias y las colocaciones financieras de sus pequeños ahorristas. Con lo cual, dejando de lado un poco la técnica de liquidación de este impuesto, porque tiene muchas variantes: cómo se graban los títulos públicos, cómo se calcula la renta para el caso de la venta, cómo se graban los fondos comunes de inversión, si está compuesto mayoritariamente por acciones de sociedades o por títulos públicos. Pero es bastante complejo el análisis. Yo me voy a limitar a hacer una generalidad ahora, y en su momento, en próximas ediciones, lo vamos a hacer más detenidamente sobre cómo se trata cada uno de los casos. Esto, la ventaja que tenemos por delante es que está venciendo el impuesto en junio de este año, pero los agentes de información, caso bancos y agentes financieros, tienen tiempo hasta el 15 de marzo para aportar toda la documentación que tienen respecto, como decía, a sus pequeños ahorristas. Y digo pequeños ahorristas porque el impuesto de renta financiera se aplica desde el año 1977 en Argentina. Las sociedades en Argentina vienen pagando ese impuesto. Quienes no pagaban es una fracción de contribuyentes o de ahorristas, que se estima aproximadamente en 80.000 inversores en todo el país que podrían estar sujetos a este impuesto. Sí, es importante destacar que esto involucra a todo el mundo que tenga rentas superiores a ese mínimo que dije de 66.000 y pico pesos. O sea que si usted es monotributista y tuvo rentas que generan por encima de ese valor, tiene que pagar aunque sea monotributista. Y es un impuesto que se llama particularmente impuesto cedular, que es un impuesto que está como aislado del impuesto a las ganancias. Es una cápsula que se separa del impuesto tradicional, de la liquidación tradicional del impuesto a las ganancias, y se tributa una tasa fija, ya sea del 15 o del 5, en función del tipo de renta que obtuvo, o el tipo de moneda de la renta que obtuvo. Esto es importante que tengan en cuenta, porque hay que buscar la información, y usted a lo mejor es jubilado y tiene sus pequeños ahorros, y va a preguntar, como nos consultan, me toca pagar, y debemos decirle, si usted tiene colocaciones, salvo caja de ahorro o acciones que cotizan en bolsa,
cualquier otro tipo de inversión paga. ¿Qué quiero decirle? Si usted colocó a plazo fijo una suma de dinero cuya renta a lo largo de todo el 2018 supera los 66.000 y pico pesos, va a tener que inscribirse y pagar, si no está inscrito. En todo caso tendrá que hacer los trámites como cualquier otro contribuyente. Pero pagar solamente eso, con un formulario especial que hay que presentar el 15 de junio, el mes de junio. El vencimiento con el número de CUI que le corresponde en ganancias. El 15 de marzo es la fecha que tienen tope los agentes de información para decir lo que usted tiene. Y la AFIP va a disponer de todo el listado de todas las personas que han invertido durante todo el año con su número de CUI y con el tipo de inversión, como para que después en la página web de AFIP les informen qué es lo que el Estado sabe que usted tiene. Esto es muy importante, porque si usted tuviera dudas si va a pagar, si no va a pagar, si tiene dudas, si va a ser controlado, le digo, sí va a ser controlado. O por lo menos tengo que reafirmar lo siguiente: hay una sumatoria de elementos que le facilitan el control del Estado. Digamos, para cerrar un poco en esta primera exposición respecto de renta financiera, dos cosas importantes. Las ganancias por la tenencia de moneda extranjera que tenga usted como pequeño inversor, no sociedad, por supuesto que sí sería gravado, está exenta del impuesto. Es decir, que la cantidad de dólares que usted pudo haber comprado, por supuesto que compró por el mercado oficial o por medios bancarios, esa tenencia de dólares que cambió de valor, imagínense que arrancamos el 2018 con un dólar un poco menos de 20, 18.50 aproximadamente, y terminamos con un dólar casi de 40, esa ganancia no está gravada por el impuesto. Eso es importante. Y también es importante destacar que las operaciones con dólar futuro, si realizó inversiones por dólar futuro, están gravadas pero a la tasa del 35%, o sea que esto va en la generalidad del impuesto a las ganancias. Paradójicamente y extrañamente, en la reglamentación del impuesto a la renta financiera, el Estado entendió que la ganancia que se obtiene por la diferencia del dólar futuro, que es en dólares la ganancia, porque en definitiva usted apuesta a tener una diferencia en dólares, en vez de estar grabada al 15%, como el resto de las colocaciones, la dejaron con la tasa general del impuesto. Aclaro esto porque es el cierre de un poco de lo más importante que tiene este tema de la renta financiera. Me han llegado una serie de consultas en estos días y la verdad que con mucha insistencia respecto al tema de ajuste por inflación. Yo sé que en los programas anteriores hemos hablado bastante de este tema. Hemos hablado respecto a que, bueno, si quieren lo recordamos, el ajuste por inflación no se va a aplicar durante el año 2018 para el ejercicio que finalizó el pasado 31 de diciembre, porque no se dieron las nuevas condiciones fijadas por una ley que salió a fin de año, que es que tiene que ser los últimos 36 meses una inflación superior al 100% y el primer año la variación del índice de precios debería superar el 55%, con la salvedad de que el tema anterior preveía el aumento de precios mayoristas y con la modificación llevaron precios minoristas, con lo cual por el largo de todo el año la inflación no va a superar el 55%, con lo cual no se va a poder aplicar. Pero eso no quiere decir que el impacto de la inflación no sea terrorífico para las empresas que tuvieron su cierre ahora en el mes de diciembre, que era para las que les correspondía aplicarse por primera vez. Porque hay enormes cantidades de utilidades que por la mera tenencia de bienes les generará un impuesto a las ganancias muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar? Que es importante para la reflexión. Las consultas que nos hacen es si hay que hacer algún tipo de reclamo de tipo judicial, si hay alguna medida de amparo, si se puede activar hasta la Corte Suprema de Justicia, porque hay fallos de la Corte que ya aceptaron el ajuste por inflación bajo determinadas condiciones, y cuáles serían los procedimientos en el caso que sea aplicable. Bueno, debo decir lo siguiente. Primero hay que pensar seriamente enfrentar al Estado en una discusión donde el Estado no quiere que se haga el ajuste por inflación. Entonces no se trata de tener miedo o no tener, sino de saber que usted se está enfrentando al Estado discutiéndole la posibilidad de que le permitan aplicar un ajuste por inflación en función de lo que dijo la Corte Suprema. Pero para eso se tienen que dar algunas condiciones. Que la tasa efectiva del impuesto a las ganancias, calculada sobre entre lo que paga usted efectivamente y lo que le hubiera correspondido si hubiera ajuste por inflación, debe superar el 46%. Ese es un cálculo muy importante que su empresa debe hacer. Porque si da menos, va a ser inviable cualquier reclamo y la Corte no tiene posición tomada en menos del 46%.
Otra cosa, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que hace usted cuando le vence la declaración jurada en el mes de mayo por el cierre de diciembre? Y bueno, hay dos caminos, por lo menos los que me parece que son los que vale la pena analizar. El primero, que usted haga el ajuste por inflación porque sus números le dan que tendría aceptación en la etapa final de la discusión ante la Corte, hacer el ajuste por inflación, pero informarlo a la AFIP en el momento que hace la presentación de declaración jurada. ¿Por qué debe informar a la AFIP? Porque la AFIP debe saber, y usted le tiene que poner en conocimiento que tomó esa decisión, que no está apoyado en la ley, usted está haciendo algo que la ley no permite. Entonces lo tiene que avisar a la AFIP, le dice, señor, yo hice mi cálculo y apoyado en el fallo de la Corte Suprema que establece tal situación, yo hago el ajuste por inflación y lo comunico. Esa comunicación no es una cosa menor, le limita la aplicación de multas y lo excluye de la aplicación potencial de la ley penal tributaria, porque si no fuera así, si usted no lo comunica y lo hace el ajuste por inflación sin esa notificación, se lo interpretará como evasión agravada y tendría las sanciones de la ley penal tributaria si supera los parámetros de encuadramiento de la ley penal tributaria. Usted avisándolo ya puso sobre aviso eso. Claro, usted me dice, pero si yo aviso, la AFIP se me va a venir con todo, probablemente. Probablemente la AFIP, a todos los que hagan esa presentación, les haga algún tipo de fiscalización, le controle que el ajuste por inflación esté bien, y no podemos saber si no ampliará el campo de acción o de actuación en la revisión de su información impositiva. Eso no lo sabemos. Pero al menos la AFIP tiene que estar al tanto de que usted tomó esa decisión y la presenta y la informa. Por supuesto que va a pagar menos impuestos porque va a estar reducido por el cómputo del ajuste y a su vez va a pagar menos anticipos a cuenta del año 2019 que va a vencer el año próximo. Bueno, así son las reglas. Si usted lo hace, hay que ponerse el escudo y saber que está luchando contra el Estado que está enfrente. Habrá que ver quién tiene las armas más fuertes. La otra posibilidad, menos traumática pero mucho más costosa, es pagar lo que sale de acuerdo a lo que está vigente hoy. O sea, pagar el impuesto inflacionado, pagar el impuesto del 30% sobre la utilidad por la tenencia y por todo lo demás, y no hacer el ajuste por inflación. Pero ahí el procedimiento es otro. Una vez que paga, lo que hay que poner en marcha es un recurso de repetición, que también seguirá su camino y posiblemente debería terminar en el final de los tiempos, después de mucho tiempo, por supuesto, después de pasar varios periodos, que le den la razón. Si le dieran la razón, previo también una revisión que va a hacer la AFIP sobre sus registraciones contables para constatar que por lo menos lo que usted está planteando como devolución corresponde, va a tener un pequeño resarcimiento del 6% anual. Quiero decirle esto, que sepa que usted no está pagando todo pensando que se lo van a devolver, pero se lo van a devolver dentro de mucho tiempo con una tasa del 6% anual. Usted me dirá, ¿y entonces qué solución me queda? No hacer nada. Si hago el recurso de repetición, pierdo en el largo plazo. Si hago el reclamo porque computo el ajuste, tengo estos riesgos. Bueno, sí, por supuesto. Si usted presenta y se calla la boca y se aguanta, económica y financieramente, el costo de un impuesto en las condiciones que está, bueno, esa es la que más cómoda para usted y que menos problemas va a tener con el fisco. Esto lo trato de explicitar de la forma más clara posible porque realmente nos enfrentamos bajo ese problema y yo estoy viendo que como viene la información, los números de las empresas, esto a partir del mes de marzo, cuando los números finos de los balances de diciembre ya estén sobre la mesa, le digo, va a ser un problema terrible, va a ser un manto de lágrimas por lo que va a haber que determinar de impuestos. Entonces, advierto con suficiente tiempo de que existen estas medidas, existen caminos para esto. Pero de lo que se haga hay que estar seguro. De lo que se haga tengo que ver no la foto, no el entusiasmo de decir hago tal cosa. Miremos la película, miremos la evolución de lo que significa enfrentar o ponerme a litigar contra el Estado. Esto es todo por ahora. Vamos a tener muchos temas por delante para seguir analizando en el curso de las próximas semanas porque hay toda una revolución impositiva por delante en función de todo lo que se viene en materia fiscal. Nos vemos en la próxima edición.